más de una. Piensen en una notebook estándar. Las notebooks que tienen en su casa, que tiene un familiar, un amigo, tengo yo. ¿Cuántas? Y una, diría yo. Bueno, ¿quién dice algo distinto? Acá un compañero dijo, dependiendo las placas de red, ¿no? Dijo algo así, creo que dijo Ignacio. ¿Cuántas placas de red tiene una notebook? Sí. ¿Cuántas? ¿Dos? Bueno, en principio, Una alguien estándar, ya, una. no, pará, ¿por qué? Para mí tiene dos, o sea, la Ethernet y la Wi-Fi. Bueno, ahí ya planteó que hay más de una. Ahí ya tiró el ancho de basto, por lo menos, y ganó ahí el truco, porque Wi-Fi y placa Ethernet tienen todas las máquinas, todas las notebooks, ¿no? Estamos de acuerdo. Acá capaz que alguna Ultrabook ahora son súper finitas, o una Mac no tiene Ethernet, pero por lo menos una máquina estándar tiene Ethernet y Wi-Fi. La que tengo yo no tiene Ethernet, por ejemplo. Ah, bueno, justo, tenés una Ultrabook linda o algo... No, que Ultrabook son Bueno, 4 RAM, tienes una papa. y no tiene, que es nueva, es bastante nuevita, o dentro de todo... Es del 19. Bueno, por eso, es bastante nuevita, bueno, está bien. Y tiene sentido que ya las notebooks no traigan mucho más placa fast Ethernet, no tiene mucho sentido. Darío me va a matar con lo que digo, pero pero... sí, mi viejo tiene una notebook y sí, eso sí tiene las dos Bueno, conexiones. Igual había visto, viste, esos hubs que vos tenés para extender, digamos, sí, que tienen para Ethernet. Sí, y también tiene, hay algunas que vienen con por USB-C, conectás y tenés salida fast Ethernet. Claro. Sí, también. USB-C, fast. A ver. Sí, son unos hubs. O sea, son. Pero. Era eso, tal cual. Si ni querés llegar a un hub, claro, eso. Pero con un par de USBs también, yo había visto. Sí, bueno, obviamente eso ya es un poquito más. Bueno, dos. ¿Quién da más? ¿Alguno da más de dos? Ah, esperá, o sea, tenemos la de Bluetooth. Claro, ahí tenés Bluetooth. Generalmente tienen también las notebooks Bluetooth. Así tenemos Bluetooth, Wi-Fi y Fast Ethernet. Tenemos 3 placas de red, por ende tenemos 3 MAC y se los voy a... Bluetooth, acá clarito, se los dejé abiertos. Ah, mira, estaba ahí. Con MAC, la Wi-Fi y después nos vamos a la Ethernet. Bueno, acá tengo muchos adaptadores que tendría que buscar, pues tengo adaptadores, Bueno, tendría que ser inalámbrico, Ethernet, acá tenés la Ethernet. Como mínimo 3. Después pueden tener distintos adaptadores inalámbricos si tenés una máquina virtual, lo que fuese, pero no es físico. Bueno, seguimos. Utiliza bloques de información denominada tramas. Como antes hablábamos de paquetes, ahora hablamos de tramas. ¿Bien? Hablábamos de segmento en capa 4. En capa 3 hablamos de paquetes, hablamos de tramas ahora. Distintos tipos de redes LAN. Esta red, la más conocida, Token Ring, de la que estoy hablando un poquitito Darío anteriormente, todo lo que es ATM y sobre todo Wi-Fi, que nos vamos a meter en Wi-Fi cuando lleguemos a la capa número 1, porque es otra forma de poder transmitir información y va a estar bastante interesante y teniendo en cuenta que todos los días está creciendo más y más Wi-Fi. Ethernet. ¿Les suena Ethernet? Existen dos tipos y acá les estamos mintiendo, porque no existen dos tipos, existen mucho más de dos tipos, pero sí les estamos poniendo que las dos más representativas. ¿Qué quiere decir esto? Que les estamos poniendo DICS versión 2 y la IEEE 802.3. A partir de estas dos se desprenden muchísimas más. Y cuando yo digo muchísimas más, realmente son muchísimas más. Si nos vamos a Wikipedia y queremos ver, tenemos Ethernet 2, DICS, bien, que es del 82,
IEEE 802.3, que es del 83. Y acá Kevin pregunta, ¿las de uso estándar? No. Digamos, las que son padres del resto. Porque a partir de la 802.3 de la IEEE se creó la 802.3 A, B, C, D, E, J. Y como ven, van evolucionando a lo largo del tiempo. Pero obviamente se basan en la 802.3 padre. Hasta llegar a 802.3 AN, 2006 y algunas nuevas que están por salir o están en draft, como muestra acá. ¿Se entiende? Como son las evoluciones. Por ende, no nos podemos situar en todas, nos vamos a situar solamente en dos. En este caso, Ethernet DICS versión 2 y Ethernet IEEE 802.3. Obviamente, si nosotros tendríamos que ir a la última 802.3, tendríamos que todos los años ir investigando y actualizando el documento. A ver, esta red y sus derivadas funcionan con el protocolo Carrier Sense Multiple Access Collision Detect. Es un protocolo que en un rato lo voy a contar a modo de cuento para que puedan entender un poquito cómo funciona. Trama, y acá obviamente cuando hablábamos en capa 4 hablábamos de los segmentos TCP y IP, acá estamos hablando de las tramas, en este caso DICS versión 2. Mucho más corta, mucho más fácil de poder comprender. Obviamente, si ustedes van al Wireshark, bueno, ¿ven? Esto quería mostrarles de forma sencilla. ¿Se nota acá? Ethernet 2. Sí. Bueno, obviamente, antes nos parábamos cuando hicieron el trabajo práctico, creo que el número 6, 5, no me acuerdo ya, en UDP, capa 4, capa 3, Internet Protocolo versión 4 y 2, Ethernet versión 2. Veamos acá, a grandes rasgos, ¿qué hay? Destination, MAC address, source, MAC address, y el tipo, el type, en este caso es 0800. Que hace referencia a IP versión 4, que obviamente es lo que está utilizando. Bien. Bueno, veamos. Trama Ethernet DICS versión 2. Sincronismo. 8 bytes de sincronismos de trama. 7 bytes o 1 byte. Simplemente sincronismo. Después nos metemos a la información un poco más jugosa. DA quiere decir Destination Address y Source Address es la MAC origen. ¿Bien? 6 y 6. Obviamente, las MAC address tienen 6 bytes. Después vamos a ver que los primeros 3 bytes tienen una particularidad en las MAC address y los últimos 3 bytes tienen otro tipo de particularidad. Tipo, en forma codificada indica los protocolos de red que se están utilizando. Por ejemplo, que vimos recién, que el 0800 que era IP. Bueno, a falta IP versión 4, ¿no? Está bien, pero IP. Puede ser que esté utilizando una RP, puede ser que esté utilizando un IPX, bien, dependiendo el ejemplo. El tipo. Que tenemos 2 bytes para lo que son el tipo. IPX, profe. Otro tipo de IP que no vamos a estar viendo, no vamos a estar viendo, pero sí es otro tipo de IP. Ok. Datos de 46 bytes a 1500 y por último el CRC, que es el código de redundancia cíclica para calcular la integridad de la trama. Básicamente para que la trama en este caso tenga la cantidad el tamaño que debe tener. Puede traer basura, puede traer informaciones correctas, sí, pero lo único que valida es el tamaño. Trama 802.3 también, super mega ultra conocida. El sincronismo bien igual, dirección, destino
y origen, refiriéndose a MAC address, viene de la misma forma. La longitud del campo de datos indica la cantidad de bytes que tienen los datos. Datos es la información recibida a nivel de red. En este caso, la diferencia está en la longitud, ¿bien? El campo de datos que indica la cantidad de bytes que tienen los datos. Y el CRC, el código de redundancia cíclica, que funciona totalmente igual que en DIX versión 2. Pero acá hay un dato que es muy importante y lo leemos juntos. Si el campo tipo longitud es mayor que el hexadecimal 0,5DC en decimal 1500, entonces es versión 2. Caso contrario es 802.3. Y el valor representa la longitud de los datos. Ejemplo, si nosotros le damos una trama en un parcial y le preguntamos solo con la trama, porque si como ven la trama son idénticas, ¿ven? ¿No hay diferencia entre una y la otra? Usted lo que tiene que hacer para ver, obviamente, si es 802.3 o DIX versión 2, es analizar el campo tipo longitud y ver si es mayor a 1500 o menor a 1500. Le vamos tirando tip, anoten, pueden tomar esto. MAC address. Para Ethernet está compuesta por 6 bytes. ¿Bien? Dijimos que está compuesta por 6 bytes. Y dijimos que había una particularidad. Los primeros 3 bytes definen al fabricante. Los siguientes 3 bytes es una identificación que asigna cada fabricante. ¿Qué quiere decir? Que los primeros 3 bytes van a definir al fabricante. Por ende, es muy común que se repitan. Pongan todos la MAC address acá de su placa Wi-Fi. A ver si los primeros 3 bytes se repiten. Pongo acá, pongo esto y pongo esto. Los primeros 3 bytes de alguno de todos nosotros o de varios se puede repetir. Los primeros 3 bytes son, en mi caso, pues está, bueno, acá Tomás lo está, no, 80, 30, 49, 73, no. No se repite. ¿Alguien más? 80, 30, 49. Bueno, ahí se repiten. Uy, ¿cómo es el comando? Me asusta, Ignacio, me preguntes esto, ¿eh? Te agarré dormido. Es un ipconfig /all. Así, mirá. Lo dejo por acá. Lo dejo escrito acá. Ese es el comando. Bueno, pero igual, ahí... no pasa nada, Ignacio. Si no, no te lo trae. No te trae la MAC address, se trae solo la configuración de red. Sin DNS, sin DHCP, sin un montón de cosas. Bueno, ahí Ignacio y Matías. No, Ignacio y Matías no. ¿Quiénes son los que? Tomás e Ignacio. Tomás e Ignacio comienzan igual. Y acá Kevin y Ignacio también. ¿Ven? Bueno. Si quieren llegar a saber cuál es el vendor, o sea, cuál es la marca de su placa de red, el fabricante, hay una página que se llama Mac Vendor Lookup, que la pueden buscar, que ahora se las paso, así también lo pueden probar, que es esta. Y si ponen placa Wi-Fi, perdón, la MAC address de su placa Wi-Fi o Ethernet, le va a decir de quién es el fabricante. En este caso me dice que es de Intel. Muchas veces las marcas de las notebooks o de cualquier máquina le piden a algún fabricante X que les hagan sus propios Mac. Por ende no va a tener, no te va a decir, por ejemplo, una máquina HP o en mi caso yo tengo una ThinkPad Lenovo que mi MAC address, el fabricante de mi MAC address es Lenovo, en este caso es Intel.
¿Estamos? Tienen ahí la página para probarlo. Bueno, y los siguientes 3 bytes es una identificación que asigna cada fabricante. Ejemplo, si los primeros 3 bytes están definidos por el fabricante, luego va a ser la primera placa Wi-Fi, la 1, después la 2, la 3, la 4, la 5. Bueno, es un identificador. Por último, podemos decir que esta dirección está grabada en las placas de red, las Network Interface Card. Bien, la MAC address en principio no se puede cambiar y viene fija en la placa propiamente dicho, en la Network Interface Card. Después, obviamente, hay software que emulan, pero por medio de software, no de hardware, cambiar la MAC address. Pero la MAC address viene fija en las placas de red, las Network Interface Card, por el fabricante. ¿Estamos? Me quedé medio solo, es muy tarde, es muy larga la semana. Sí. Para mí es muy larga hoy la semana, estoy llegando creo que con lo último. Pero si no le pongo onda me muero. Me ahorco con un cable de red en este momento. Me corto las venas con una Network Interface Card, que son media filosas. Estoy en lo último. Pero le metemos. Bueno. Protocolo Carrier Sense Multiple Access Collision Detect. Les dije que se los iba a contar como un cuento. Vamos leyéndolo y lo vamos pensando entre todos. Es bastante fácil de asimilar y es bastante importante saber que existe. Este protocolo funciona como una conversación alrededor de una mesa en un cuarto oscuro. Nos situamos todos en una mesa en un cuarto oscuro, estamos todos sentados en una mesa y apagamos las luces. Queremos tener una conversación entre nosotros. Entonces, antes de hablar, cualquier participante debe escuchar por unos segundos para comprobar que nadie está hablando. Ejemplo, también pasa en el aula, ¿no? Capaz antes de hacer una pregunta, uno escucha cuando hay un silencio y ahí habla. Esa posibilidad, pensado en esta analogía que estamos haciendo en un cuarto oscuro o en un aula, es Carrier Sense. El CS que no es Counter-Strike. Después, cuando esto ocurre, nadie habla, cualquiera tiene la oportunidad de hablar. Por ende, si hay silencio, todos pueden hablar al mismo tiempo. Múltiple access, acceso múltiple. Cualquiera en el aula puede hablar. Si 2 personas comienzan a hablar en el mismo momento, se darán cuenta y dejarán de hablar. Collision detect. Detecta una colisión. Y eso pasa cuando... Hasta en esta clase virtual, 2 prenden el micrófono y hablan al mismo tiempo y se están pisando y ustedes entienden que se están pisando y que Darío y yo no los entendemos, ni ninguno de sus compañeros. Entonces, de una manera u otra dice, bueno, dale vos Roberto, dale vos José, dale vos María y habla uno solo. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Es bastante entendible. Carrier Sense, Multiple Access, Collision Detect. Carrier Sense, cualquiera puede hablar. Multiple Access, que tiene la posibilidad todos de hablar al mismo tiempo. Y Collision Detect cuando 2 personas hablan en el mismo momento y se genera una colisión. Bueno, esto pasa en la capa número 2 con las máquinas cuando quieren tener acceso al medio y quieren traficar información. Obviamente estamos hablando de nanosegundos, imperceptible casi. Sucede. Acá un grafiquito bastante tontito. JOSA, JOSB, JOSE, JOSD. Estoy transmitiendo, está transmitiendo datos JOSB. Quiero enviar datos, pero el canal está ocupado, tendré que esperar. En este caso está traficando HostB, entonces HostC no puede hablar hasta que no termine de hablar HostB. Ejemplo, no sé, Marcos hace una pregunta, Agustín quiere hacer otra pregunta, pero hasta que Marcos no termine de hacer la pregunta, Agustín está escuchando, cuando Marcos se calla, Agustín habla. Lógica, pura. Llevado, digamos, a lo que vimos dentro de este mito, lo que vimos dentro del aula. Está bueno para hacer la analogía cuando estamos hablando de capa 2 de enlace de datos del protocolo Carrier Sense Multiple Access Collision Detect. Un poquitito más de información para entender a mayor profundidad cómo funciona. No existe un control centralizado. Las señales son transmitidas en forma serial al medio compartido. Los equipos antes de enviar escuchan el medio, Carrier Sense.
para verificar que el mismo esté libre. Si este está libre, transmiten, cualquiera, múltiple access. Si en el medio está ocupado, los equipos que quieren transmitir escuchan para detectar cuando se libera. Obvio, es lo que dijimos. O sea, mientras alguien está hablando, el otro está escuchando, y cuando termina de hablar, dice, ahora es mi turno porque no está hablando. O entiendo que es mi turno porque nadie está hablando. Si dos equipos verifican que el medio está libre, ambos transmiten y se produce una colisión. Hablamos dos personas al mismo tiempo, se genera una colisión. Si la colisión ocurre, los equipos transmiten una señal de interferencia, esta señal de interferencia llamada jamming, para asegurar que todos los equipos se enteren de la colisión y a continuación paren de transmitir. Por ende, se envía una transmisión mediante broadcast a toda la red diciendo que hubo una colisión. Para evitar la colisión, los equipos esperan un tipo aleatorio y transmiten nuevamente. Back-off. ¿Qué es esto de back-off y transmitir aleatoriamente? Pongamos el caso de que Agustín y Marcos, que lo tengo acá en la pantalla principal, hablan al mismo tiempo. Y Agustín dice, habla vos Marco, y Marco dice, vos habla Agustín, y no se ponen de acuerdo. ¿Se entiende? Yo les voy a decir, bueno, contá, no sé, de 1 a 100, y cuando termines, habla. Y a Marco le voy a decir, contá, no sé, de 0 a menos 99, cuando termines, habla. Seguramente la capacidad para contar a 100 números de Agustín con la de Marco va a ser distinto y no se pisen. ¿Se entiende? O al revés. Yo, a ver, vamos a hacer un ejemplo más real con lo que sucede. Yo a ambos le doy la misma ecuación, una ecuación que sea 2x más 4 y un resultado. ¿Bien? Y yo le voy a decir, elijan un número del 1 al 10. Y Agustín elige el 4 y Marcos elige el 7 para hacer una ecuación. Y digo, bueno, el resultado de los dos, el que tenga el número más grande habla primero. O sea, doy tiempos distintos para que puedan volver a hablar. Y esos números son asignados aleatoriamente. La trama debe ser lo suficientemente larga como para permitir la detección de la colisión antes que finalice la transmisión. Bueno, eso es bastante lógico. ¿Cómo funciona eso de una ecuación que te doy con un número aleatorio y tenés que hacer una cuenta y dependiendo del tiempo que te da es el tiempo que tardás en volver a transmitir? Bueno, todo esto sucede por medio del algoritmo exponencial binario, y ahí anotada también Darío, hace mucho que no preguntamos nada sobre el algoritmo exponencial binario, que en algún momento lo pedí en finales y venían en blanco este punto siempre. Lo que quiero decir una sola cosa es que acá el ejemplo que está dando Nico es 2 equipos comunicándose. Imagínense todo esto con varios equipos. Digo, se resuelve en nanosegundos, pero después vamos a ver en algunos casos, como por ejemplo, qué pasaba con los hubs cuando veamos la capa física, por qué se hacían tan percha cuando teníamos un montón de hosts conectados. Bueno, algoritmo exponencial binario. Metemos un poquito de zoom para que se vea mejor. Bien. Comienza. Diagrama de flujo, todos saben saber, siguen un diagrama de flujo, lo pueden seguir lo más bien, me imagino, ¿no? Sin mayores inconvenientes. Sí, sí. Bueno, bien. Comienzo. Comenzás. ¿El canal está libre? Si no está libre, vuelvo a preguntar. ¿Está libre? Está libre hasta que realmente está libre. Acá está funcionando lo que es carrier sense. Estás escuchando el medio. Si el canal está libre y digo sí, empiezo a transmitir. En este caso, se genera el multiple access. Cualquiera puede transmitir porque no hay con alguna condición. Solo con que esté libre el canal, puedo empezar a transmitir. Si transmito y existe colisión, no existe colisión, transmití, finalizado, listo, perfecto. Ahora, si existe colisión, ¿qué voy a hacer? Voy a enviar un jamming. ¿Para qué era el jamming? Para avisar a todos los equipos que hubo una colisión y que obviamente no quieran transmitir. Entonces,
hay un contador de colisiones, que es n igual a n más 1. La cantidad de colisiones que hay, porque puede, como dijo Darío, haber más de una colisión. Puede haber 3 máquinas que quieran hablar al mismo tiempo, 3 o n. El algoritmo exponencial binario, acá lo vemos como n mayúscula igual a 2 a la n menos 1. Y ahora vamos a ver. La elección aleatoria de n. N se elige totalmente de forma aleatoria. El n pequeña o n minúscula lo tenemos dependiendo el contador de colisiones y obviamente se le va agregando 1 por la cantidad de gente que está colisionando. Y por último está el backoff, que es el delta t igual a n mayúscula por el slot time. Que el slot time es un tiempo de propagación que se suele utilizar un número dependiendo el medio por el que se está transmitiendo. En este caso, si son 10 megabits por segundo, se utiliza 51,2 en microsegundos. Es un valor X dependiendo el canal. Esto no es relevante. Una vez que se hace esta cuenta y que cada uno va a tener un contador de colisiones n, porque pudo haber colisionado X veces, la cuenta le va a dar distinta. Y es el tiempo que va a tener el backoff, el delta de tiempo, que va a esperar para poder volver a preguntar por el canal. Bien, es un tiempo, un slot de tiempo que va a volver a tardar en preguntar. ¿Para qué sucede esto? Para que no se vuelvan a pisar nuevamente. ¿Se entiende? ¿Cuál es el sentido? Bien. Después, revísenlo tranquilo. Pero lo importante es que se entienda cuál es el sentido de tenerlo. Y es súper importante, porque el Kernel Sense Multiple Access Collision Detect lo que hace es que no haya colisiones dentro de la red. Y ahora, después vamos a ver por qué Darío habla de los hubs, de los switches, colisiones, por qué. Bien, lo vamos a ver un poquito más adelante. Nos metemos en direcciones únicas, multicast y broadcast. Estas direcciones hacen referencia a MAC address, plenamente MAC address. Únicas es aquella que identifica a una sola estación. El primer byte de la dirección MAC es un número par. Por ejemplo, F2, 3C, C1, 8A, B1, 01. Es una dirección únicas porque F2, el primer byte, es un número par. Multicast permite que un solo frame o trama es lo mismo, Ethernet sea recibido por varias estaciones en forma simultánea. El primer byte de la dirección MAC es un número impar. Ejemplo, 0100, 8100, 0100. Y es multicast porque 01 es, obviamente, un número impar. El primer byte es impar. Y por último tenemos el broadcast, que funciona igual que el broadcast de red, pero en capa. A ver, tiene el mismo sentido, ¿no? En este caso va a tener todos los bits en 1, por ende van a ser todas F. Y es una dirección de broadcast que es un caso especial de multicast. Y obviamente también es impar porque FF, ¿cuánto es? 255. 255. Tiene que ser impar primero. Así que 254 es par. No pasa nada, no pasa nada. ¿Bien? En cuenta, también es muy importante este tema, se suelen hacer siempre una pregunta en parcial, final, de multicast, de broadcast, de MAC address, de los primeros 3 bytes, si pertenecen al vendor, al identificador de la placa, si es multi, siempre entra una, siempre. Esos no se los puedo firmar, pero de 10 parciales o finales, en 8 o 9 tomamos alguna preguntita de esto. Identificadores. Esto lo voy a pasar bastante por arriba, ¿por qué?
porque no hacemos ningún tipo de hincapié muy fuerte en parciales, pero sí nos interesa que ustedes sepan a qué hace referencia estos tres valores. En este caso, 10 base T. Bueno, primero que está definido por la IEEE, que asignó identificadores a los diferentes medios que pueden utilizar Ethernet. Y en este caso, 10 hace referencia a la velocidad de transmisión. En este caso, 10 megabytes por segundo, o sea, el 10 Mbps, 10 megabytes per second. ¿Bien? Después tenemos el tipo de señalización utilizada, que en este caso es banda base. Y por último, la información sobre el medio físico. En este caso, par trenzado. El par trenzado es el cable UTP. Cable de red, que ustedes lo llaman. Entonces, te dice que funciona a 10 MB por segundo, que está en banda base y que el par es un par trenzado. Y así van a tener distintos que van a ir cambiando. Misma transmisión, base, en este caso va a ser 5, en este caso va a ser 2, porque son coaxil. T, que hace referencia a un par trenzado. T, o guión T, que hace referencia a fast Ethernet. Después van a tener X, que es a gigabit. ¿Y banda base qué sería? A ver, es básicamente la banda por la que está funcionando la información. ¿Bien? Por donde está transmitiendo el cable, digamos. Así es. Sí, sí. Y después tenemos acá algún tipo de definiciones. Esto es más que nada para que lo recuerden, para que lo tengan a mano y para que sepan cuando vean un, no sé, 10 base T o 100 base T. Son 100 megabytes por segundo. ¿Bien? Después, obviamente, lo van a tener que googlear porque nadie se acuerda de memoria que es 100 base T4, por ejemplo. Totalmente. Pero sí, ¿a qué hace referencia? Después, obviamente, van a tener las herramientas para poder buscarlo y para poder entenderlo. Acá nos vamos a meter con dos definiciones que para mí están muy buenas. Buenas. Que son bastante importantes o demasiado relevantes a mi criterio. Que son los dominios de colisión y los dominios de broadcast. Dominios de colisión son área de red dentro de la cual se pueden producir colisiones. Entonces, los dominios de colisión son áreas dentro de la cual se puede producir colisiones. ¿Estamos hasta ahí con ese concepto? Vamos a ver que hay algunas cositas que al final de esta unidad se desdicen de las que estamos viendo ahora, pero por una tecnología que se mete en el medio para cambiar las cosas. Y los dominios de broadcast, conjunto de todos los dispositivos que recibirán frames de broadcast provenientes de cualquier dispositivo del conjunto. Y para darle un poquito mayor información lo vamos a poner acá. Ejemplo de colisión versus ejemplo de broadcast. 11 dominios de colisión, 5 dominios de broadcast. ¿Qué podemos ver a grandes rasgos en este dibujo? Los dominios de colisión son más y los dominios de broadcast son menos. ¿Qué separa un dominio de colisión? Repasemos, ¿qué era un dominio de colisión? La posibilidad de que dos máquinas hablen al mismo tiempo y exista una colisión en el medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso era una colisión? Sí, perfecto. Bueno, entonces vemos que hay 11 dominios de colisión. Obviamente son las que están marcadas en rojo porque existen más. Vemos que acá esto es un switch y esto es un hub. Vemos que el switch tiene un dominio de colisión, dos dominios de colisión y otro dominio de colisión contra el router. Router a router tiene un dominio de colisión. Router contra notebook tiene un dominio de colisión. Router contra switch, un dominio de colisión. Un dominio de colisión para esta notebook con este switch. Switch con switch, dominio de colisión.
switch con notebook, un dominio de colisión. Y como ven acá, y haciendo un zoom, ven que este switch existen dos dominios de colisión y por ende, si a esta notebook la llamamos notebook A y a esta notebook B, nunca van a colisionar entre sí, porque cada una tiene un dominio de colisión distinto. Sí, sí, se ve. Ok, entonces ustedes me dirán, ¿para qué existe kernel sense multiple access collision detection? Y con esta lógica, si yo conecto una notebook más a este switch, va a ser un tercer dominio de colisión. Y les doy otro dato. Ejemplo, un switch de 8 bocas. ¿Lo ubican todos que es un switch de 8 bocas? Compartimos. Switch 8 bocas. Switch 8 bocas. Agarramos uno, no sé, este switch de 8 bocas. Ya toda la propaganda junta. Bueno, vamos a una fotito. Un TP-Link de 8 bocas. 1, 2, 3, 4, 8 bocas. También llamado switch de 8 dominios de colisión. No un solo dominio de colisión, 8. ¿Qué quiere decir? Que cada máquina que yo conecte acá va a tener su propio dominio de colisión. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la máquina que conecto en el puerto 1 y la máquina que conecto en el puerto 2 no van a colisionar nunca, van a poder hablar todo el tiempo. Y no van a tener que entrar en el protocolo Kernel Sense Multiple Access Collision Detect. Porque el medio es para ellos solo. ¿Se entiende? ¿Y cómo Sí, lo sí. haría? Dale, ¿la pregunta cuál era? ¿O qué querían preguntar? Si uno utiliza el algoritmo, ¿cómo haría en esa colisión? Claro, básicamente lo que me está preguntando César es ¿para qué me hiciste hincapié en el Kernel Sense Multiple Access Collision Detect si acá no lo necesita ni lo va a utilizar nunca? Básicamente es eso, porque... Bueno, si nos vemos acá abajo, ¿qué pasa? Un hub tiene un único dominio de colisión. Y en este caso, hay 3 máquinas. Y las 3 máquinas tienen el mismo dominio de colisión. Y si meto una cuarta, también entra en el mismo dominio de colisión. Por ende, los hubs tienen un único dominio de colisión y los switches tienen uno por cada puerto. Que obviamente tenga algo conectado. Si el puerto está, no le enchufas nada, bueno, no funciona, no está operando. ¿Se entiende ahí la diferencia? O sea, para un hub sí tendrías que usar el protocolo. Para el hub es súper importante. Y con ese entre, nos vamos a la diferencia entre hub y switch. Ustedes ahora me preguntan, bueno, decime qué es un hub y qué es un switch, porque uno tiene un dominio de colisión y el otro tiene un dominio de colisión por cada boca que tenga el switch. El hub es algo muy anticuado, que hoy en día es casi imposible conseguirlo, o es muy difícil conseguir un hub. En la época de los ciber, de su compañero, en la época del 2000, un hub era súper común y un hub era accesible antes que un switch, a nivel económico. Un switch salía muy caro y un hub era mucho más accesible. Hoy en día, un switch capaz de 8 bocas lo compras por 2.000, 3.000 pesos. Y es obviamente accesible. Y los hubs no existen más. Y a su vez, en esta comparativa, estamos comparando cosas que no... A ver, el switch es de capa 2 y el hub es de capa 1. Lo estamos comparando porque o lo tenemos que comparar en la capa 2 o en la capa 1. Lo estamos comparando en la capa 2. Pero el hub es de capa 1 y el switch es de capa 2. Piensa en un hub, ¿bien? Como un cable enorme donde se le van conectando varias máquinas. Funcionalmente.
Que es como una zapatilla de corriente, digamos. Algo así, mirá. Piensen, obviamente no físicamente, porque el hub y el switch, si uno te digo que es un hub y el otro que es un switch, te lo tengo que decir, te tengo que mostrar el funcionamiento, porque estéticamente es una cajita igual, ¿se entiende? Pero funcionalmente, ¿cómo funciona? Yo tenía abierto por algún lado, acá. Un hub funciona así. Imagínense que este es el cable Ethernet, y acá tenés una máquina, acá tenés otra máquina, y acá tenés una máquina, y todas se conectan al mismo medio. Por ende, si quieren hablar, es lógico que pueda haber una colisión. ¿Se entiende? En cambio, un switch, cada boca tiene su dominio de colisión. Por ende, no comparten el mismo medio para poder transmitir. ¿Se entiende esta gran diferencia? Y es más, si yo busco Hub Networking, estamos hablando de algo súper anticuado, pero es igual a lo que les mostré antes. Claro, físicamente es igual. Físicamente, hoy en día es algo que es muy raro que suelan ver. Es más, si buscas en Mercado Libre y querés comprar uno, no hay. ¿Se entiende? Pones hub red y te va a salir un hub USB o algo parecido a un hub, pero no vas a encontrar, ¿ves? Switch. Tendrías que buscar tal vez qué sé yo, un hub de red como, no sé, algo usado, qué sé yo, no sé, a ver si como usado, algo que caiga ahí. Mira, a ver, Switch Hub, ¿no? Switch Hub, no sé, hasta este podría llegar a ser, Switch Hub, a ver, estas cosas, ojo. No, estos siguen siendo Switch. Mirá toda la basura que hay acá, qué hermoso. Hub Tricom, acá está, mirá. Che, tengo que comprar este Darío. Estaría bueno para comprar ese y No. ponerle un par de máquinas y bombardearlo con un montón de datos para que explote, para que se vea cómo funciona. Sí. Estaría bueno para tenerlo tipo laboratorio. No sé. Bueno, pero, a ver. Y lo que dijo Darío está buenísimo. Si nosotros nos conectamos a este switch y lo llevamos a la universidad y empezamos a traficar información, van a ver que el ancho de banda va a empezar a hacer ¡puf! Y se cae. Al hub. Y explota, literal. En cambio, si transmite uno solo, va a tener una velocidad mala porque es de, tiene 100 MB por segundo, debe zafar, pero constante. Bueno, no quiero irme más por las ramas. Bueno, vamos con un poquito de teoría de un hub. Extiende la funcionalidad de Red LAN para que el cableado pueda ser extendido a mayor distancia. Puede ser considerado un repetidor. Es como lo que les dije. La única sentido de poner un hub es ampliar una conexión, pero sigue siendo un único medio. ¿Se entiende? Véanlo como un cable largo donde se van conectando distintas máquinas. Transmite la información a todos los equipos conectados a sus puertos. Muchas veces es innecesario. Y esto es súper importante. Ejemplo. Claro, está tipo haciendo broadcast todo el tiempo, digamos. Totalmente, porque es un único canal. Por ende, siempre... O sea, si la máquina A le quiere hablar a la máquina C, B también le llega la información. ¿Se entiende? A le envía un paquete a C, o en realidad una trama, porque estamos hablando en capa 2, tenemos que hablar con propiedad, también le llega a B. Hace broadcast de toda la información, un hub. ¿Entienden la locura esa? Quedó desfasado por repetidores, por switch. Quedó desfasado, Kevin. Igual, una cosita quiero aclarar. Dale. Después lo vamos a aplicar en la capa física con los tipos de conexiones, pero cuando salió el hub fue una mejora tecnológica enorme comparada
tener un bus con un cable y que si se cortaba el cable todos perdían conexión. Porque te permitía a vos poder, el hub te permitía a vos poder interconectar los equipos y si se cortaba un cable, vos seguías teniendo la conexión de los demás. Con las otras tecnologías, si se cortaba el bus principal o se cortaba el anillo, estabas muerto. Bueno, Digo, es una porquería, pero en la época fue una mejora muy grande que cambió todo, revolucionó todo. También era malo, o sea, pero bueno, es malo porque lo estamos comparando con el diario del lunes contra un Switch. claro, obviamente. Era como, a ver, chicos, esto es lo mismo que las placas de video. Yo tenía la GeForce 4 para jugar al GTA Vice City y era Dios al lado de lo que tenía todo el mundo. Y después salió la 760 y salió la cosa y lo que sea, y bueno, ya está, listo, quedó todo viejo. Pero en su momento, qué sé yo, el que tenía una placa de video Voodoo, por ejemplo, era un capo en esa época. Era como, ¿qué tenés? Tenés la última tecnología del mundo. Bueno, todo con el diario del lunes, te parece que es todo obsoleto y viejo y malo. Pero ojo, es lo que estamos explicando y se sigue explicando porque fue la base de todo. Claro, totalmente. Y en la época no había. A ver, si vos necesitabas conectar más de una máquina, era lo mejor que había. O sea, alguien que tenía un hub para poder llegar a una LAN era buenísimo. Si no era cable con cable o máquina con máquina. Y solo podías conectar dos, una y una. El hub era genial. Más, todos los ciber tenían hub. Después, obviamente, cuando los Switch empezaban a salir y está ese recambio tecnológico, en decir, bueno, ya hay algo mejor, ya es algo más accesible, tengo que cambiar esto que tengo, ahí ya empezó a quedar un poco obsoleto. Transmite la información a todos los equipos conectados a su puerto. Muchas veces es innecesario. Otro defecto muy grande del hub a comparación de lo que hoy tenemos como Switch. El tráfico añadido en exceso por el hub a la red genera mayores probabilidades de colisión. Bien. Funciona, y atenti acá, perdón, que era esta la que quería leer. Funciona a la velocidad del dispositivo más lento en la red. Ejemplo, si a un hub le conecto 7 equipos de 100 MB por segundo y por el puerto 8 conecto uno que anda a 10 MB por segundo, todos van a andar a 10 MB por segundo. Otra prueba que podemos hacer muy interesante, ¿no? Podemos conectar una placa en una velocidad más lenta y otra más rápida y van a negociar a la velocidad más lenta. Un parto. No posee capacidad de almacenamiento. Obviamente es totalmente bobo, no tiene la posibilidad de almacenar y mucho menos de ser administrado. O sea, no es administrable. ¿Saben lo que es un equipo administrable y no administrable, no? Ya hoy capaz que está un poco también medio vieja, hoy casi todos los equipos son administrables y hasta no se entiende un equipo que no sea administrable, pero un equipo no administrable es el que lo enchufás y funciona. Una tostadora es no administrable, ¿no? En la actualidad. Después un Switch, un hub, lo que fuese, son administrables. Claro, que uno se puede configurar y el otro no. Perfecto, Kevin. Un hub es un dispositivo simple, el precio del mismo es accesible. Bueno, hoy en día ni siquiera se consigue. En realidad sí, capaz que por 500 pesos compro un hub. Así que son muy accesibles. Y trabaja en la capa 1 del modelo OSI. Capa 1, acá estamos mezclando, pero en algún momento queríamos comparar en alguna unidad. Pero sí, recuerden que es de capa 1, no capa 2. Y ahora podemos ver las diferencias que tenemos contra el Switch, ¿les parece? Conoce los dispositivos que tienen conectados a cada uno de sus puertos. Sí tiene una tabla, la cual, por medio de qué protocolo, sabe la MAC address y sabe la IP que tiene conectada. A, R, bien, bien, básicamente, bien. Bueno, buenísimo. Y obviamente sabe cuál es la MAC address que tiene conectada en cada puerto. Posee capacidad de almacenamiento, sí. Sepan que todos los Switch y todos los hubs tienen una memoria flash muy pequeña donde pueden almacenar. ¿Qué van a almacenar? ¿Qué nos interesaría almacenar en un Switch? Registro. Ponele. El enlace.
su configuración. La configuración es clave. Yo quiero guardarme la configuración. Imagínense que se me reinicia fábrica o yo... Pongamos otro ejemplo. Me dan 10 switch para configurar. A los 10 switch tengo que hacer la misma configuración. ¿Qué voy a hacer? Voy a configurar uno, me voy a guardar la configuración y la voy a replicar en el resto de los switch para configurar uno y después hacer un copy-paste de configuración. ¿Se entiende? Y obviamente también voy a guardar registros, voy a guardar configuraciones, voy a guardar datos. Posee capacidad de procesamiento, obviamente porque es inteligente a comparación de un hub que no tiene ningún tipo de posibilidad más de enviar información. Tiene procesamiento, tiene un procesador pequeño, sí, tiene un procesador pequeño y suelen tener un sistema operativo. Esos sistemas operativos son súper pequeños, son embebidos y están basados generalmente en open source, en Linux. Almacena la trama antes de reenviarla. Posee autonegociación, es decir, negocia con los dispositivos que se conectan a él la velocidad. No hay que configurarla, autonegocian la velocidad. Y obviamente siempre tienden a negociar la velocidad más alta de configuración. Más rápida, perdón. Un switch es un dispositivo complejo. El precio del mismo es elevado. Bueno, a comparación de un hub, obviamente es elevado. En la actualidad hay switch que son muy económicos. Trabaja en la capa 2 del modelo OSI. ¿Bien esa diferencia? ¿Se entendió? Ejemplo de colisión. Cuando hay un switch, cuando hay un router, siempre va a haber un dominio de colisión por máquina. ¿Estamos de acuerdo? Switch, router o PC, un dominio de colisión por máquina. Cuando aparecen un hub, voy a tener un único dominio de colisión, no interesa a todas las máquinas que tengan conectadas a ese hub. Dominios de broadcast. ¿Qué conclusión podemos sacar del dominio de broadcast como lo hicimos con el dominio de colisión? ¿Qué era el dominio de broadcast? En todos los lugares a donde se les puede hacer broadcast, ¿o no? O sea, cuando... Claro, es hasta dónde llega mi broadcast. En este caso estamos hablando de un broadcast de capa 2. ¿Se entiende? ¿Cuál es el limitante en un broadcast de capa 2? La capa. Yo diría que el router es lo que los divide. El router los divide. Claro, o sea, yo puedo hacer broadcast entre extremos de red del router. Bien, perfecto. Y acá se nota que tenés una acá, tenés otra acá, tenés otra acá, tenés otra acá. Por ende, hasta acá podemos decir que estamos hablando más de capa 3 que de capa 2, porque el broadcast pasa por la red en este caso, si lo está dividiendo el router y no el switch. Y hasta acá podemos decir que el broadcast lo está dividiendo la red. Y cuando hicieron subneteo, ¿se acuerdan? Que el broadcast era de una red. Entonces, cuanto más subredes tenía dividido los dominios de broadcast. Por ende, ejemplo, no sé, como comentó César en el ejercicio número 2, que preguntó, ¿tengo que enumerar las distintas subredes que estoy subneteando? Bueno, por ejemplo, la subred 1 tiene su dominio de broadcast. La subred 7 tiene otro dominio de broadcast. En donde cuando hay un broadcast en la red o en la subred 7, nunca llega a la 1, ni llega a la 6, ni llega a la 8. Se queda en la 7. ¿Se acuerdan eso? Sí, están haciendo los ejercicios sobre eso, me imagino. Va, entiendo. Sí, qué sé yo, no sé. Bueno, en este caso pasa lo mismo. Después vamos a ver más adelante que con algo que vamos a ver, vamos a poder segmentar dominios de broadcast en capa 2. Que ahora no lo estamos viendo. Que ahora lo vemos como casi imposible porque los dominios de broadcast lo están segmentando un equipo que funciona en capa 3, en red, y no en capa 2. ¿Se entiende?
Por ahora nos quedamos que los dominios de broadcast son separados por los routers. Cuando veamos en la clase siguiente algo que se llama VLANs, vamos a ver que podemos segmentar dominios de broadcast por cada VLAN que haga. Y obviamente las VLANs se configuran en los switch. Es un concepto distinto. Por ahora vemos que solo los dominios de broadcast son segmentados por los routers y los dominios de colisión tenemos uno para lo que son los switch, perdón, para lo que son los hub único, uno solo, no interesa cuántos dispositivos tenga, y los switch, por cada equipo que le conecto, va a tener un dominio de colisión por boca. Entonces va a tener un dominio de colisión por cada equipo que conecte. Si conecto 10 equipos a un switch, voy a tener 10 dominios de colisión distintos.